todos. Hoy voy a tratar de explicar un poquito sobre un alimento que cada cierto tiempo vuelve a estar de moda y que sin duda tiene beneficios demostrados para la salud. El almidón resistente. Se dice de él que es bueno para adelgazar, bueno para reducir el colesterol en sangre, bueno para la salud del intestino, bueno para la diabetes. Pero ¿cuánto hay de cierto en todo esto? ¿Y cómo se consigue el almidón resistente? El almidón resistente, nombre que para muchos puede sonar muy misterioso, no se compra en ninguna tienda especializada ni se trata de un suplemento alimenticio carísimo. Seguramente lo tienes ahora mismo en tu despensa. En este vídeo intentaré dar respuesta a preguntas como ¿qué es el almidón resistente?, ¿qué tipos de almidón resistente existen?, ¿cómo obtener almidón resistente? Y al final del vídeo os contaré además formas deliciosas de disfrutar de él. Para ir directamente a cualquiera de las preguntas, puedes hacer clic en los enlaces directos que encontrarás en la descripción del vídeo. ¿Qué beneficios tiene el almidón resistente? ¿O por qué debería tomarme la molestia de seguir viendo el vídeo? Al almidón resistente se le atribuyen efectos beneficiosos sobre la salud intestinal, prevención del cáncer de colon, disminución de la inflamación, protección de la mucosa intestinal. También se le atribuye la capacidad de disminuir el colesterol en sangre o favorecer el metabolismo de las grasas. Pero no solo eso, también se dice que reduce la carga glucémica postprandial y que mejora la sensibilidad a la insulina, que favorece el adelgazamiento. Ojo, yo no soy médico, este vídeo tiene un mero carácter didáctico. Si quieres saber más sobre estos temas, investiga un poco, busca artículos, pero siempre en medios de confianza y médicos. Pues sí que tiene beneficios el almidón resistente, pero ¿y qué es exactamente el almidón resistente? Bueno, no tan rápido. Empecemos por entender primero ¿qué es el almidón? Desde el punto de vista nutricional, el almidón es la fuente principal de energía del cuerpo humano. El almidón es un glúcido o hidrato de carbono complejo que se encuentra en granos, legumbres, raíces, tubérculos y algunas frutas. Es la reserva energética de las plantas. Existen 3 grupos de hidratos de carbono y aunque no lo creas, los conoces ya todos. Los primeros son los monosacáridos, compuestos por una sola molécula. Ejemplos de monosacáridos son la glucosa, también conocida como dextrosa, o la fructosa. La glucosa, sin ir más lejos, es la principal fuente de energía del cerebro. Después tenemos los disacáridos, compuestos por 2 monosacáridos. La sacarosa, por ejemplo, que no es otra cosa que lo que conocemos como azúcar de mesa, está compuesta por la unión de un monosacárido glucosa y de un monosacárido fructosa. Y por último, tenemos los polisacáridos, formados por la unión en cadena de muchos monosacáridos. Lo que conocemos como fibra nutricional no es más que celulosa, formada por una cadena larga de glucosa. Y el almidón, que por fin llegamos a él, es una macromolécula formada igualmente por muchas moléculas de glucosa que se agrupan formando cadenas. Todos estos hidratos de carbono que he mencionado son comestibles, la fibra, el almidón. Pero solo los monosacáridos, es decir, los que están formados por una sola molécula, pueden ser absorbidos por el intestino. Las moléculas más grandes no son asimiladas por nuestro organismo. Necesitan ser divididas previamente en monosacáridos para poder ser asimiladas por el organismo. Es decir, para poder asimilar el almidón necesitamos digerirlo primero. Y es que la digestión no es más que un proceso de descomposición de moléculas grandes, como las de almidón, en moléculas pequeñas, en este caso de glucosa. Este trabajo lo llevan a cabo las enzimas presentes en los jugos digestivos. Según su digestibilidad, es posible dividir los almidones en 3 grupos. Almidones de digestión rápida, que se digieren en menos de 20 minutos y que están presentes en los productos preparados con harinas blancas y los granos de cereal refinados, sobre todo si están muy cocidos. Tenemos almidones de digestión lenta, que tardan entre 20 y 120 minutos en digerirse y que se encuentran en los alimentos preparados con harinas integrales. También en los cereales integrales y legumbres, sobre todo si se cuecen al dente, es decir, lo justo para que no resulten indigestos. Y tenemos almidones resistentes. ¡Ajá! Que no se digieren. Y es que ahora sí, ¿qué es el almidón resistente? Bueno, pues es almidón resistente a la digestión. Es aquel almidón resistente a los ácidos del estómago y que por tanto no se descompone en moléculas de glucosa capaces de ser absorbidas por el intestino. Desde el punto de vista nutricional, el almidón resistente es fibra. Y es que la fibra es la parte comestible de las plantas que no puede ser digerida ni asimilada por el intestino delgado de un individuo sano. Llega intacta al intestino grueso, donde es fermentada por las bacterias beneficiosas que se encuentran allí.
La fibra soluble absorbe varias veces su peso en agua y favorece el tránsito intestinal, pero además tiende a envolver parte de las moléculas que se encuentran en el bolo alimenticio tras la digestión. Envuelve parte de los ácidos grasos, envuelve parte de las moléculas de glucosa, impide su absorción. El almidón resistente, como fibra que es, también. Así que sí que parece razonable lo que comentábamos al comienzo, eso de que disminuye la glucosa y las grasas disponibles y por tanto las calorías ingeridas. Pero es que, como además hemos visto, llega intacto al intestino grueso y sirve de alimento a las bacterias beneficiosas que se encuentran allí. El almidón resistente es, por tanto, un alimento prebiótico. Las bacterias no solo se alimentan de este almidón resistente, de esta fibra, sino que expelen una serie de productos orgánicos responsables del resto de efectos beneficiosos que ya hemos mencionado también. Ya te contaba esto mismo cuando te hablaba sobre el psyllium husk, por un sencillo motivo. El psyllium husk tiene también efectos prebióticos. Si quieres saber más sobre el psyllium husk, no te pierdas este vídeo que te enlazo aquí arriba. Bien, parece que ya te he convencido de incluirlo en la dieta. La siguiente pregunta es entonces, ¿cómo obtener almidón resistente? ¡Semejante maravilla! ¿Dónde se compra eso? Bueno, pues es que seguramente ya lo tengas en tu despensa. Lo primero que debemos entender es que el cuerpo humano es incapaz de digerir el almidón crudo. Para poder digerirlo, debemos cocinarlo. Es por ello que el hombre no comenzó a consumir cereales ni legumbres hasta bastante después de descubrir el fuego. Es decir, todo almidón crudo es almidón resistente. Pero por supuesto, no pienses que te estoy hablando de ponerte a comer el arroz crudo. Te lo voy a explicar más en detalle y para ello te voy a explicar primero los tipos de almidón resistente que hay. Almidón resistente hay de 5 tipos, del tipo 1 al tipo 5. Los nombres entre comillas en realidad me los he inventado, pero es para reconocerlos mejor. El almidón tipo 4 es almidón producido de forma artificial y el almidón tipo 5 se produce al calentar los almidones en presencia de grasas. Esos dos tipos no los voy a detallar, voy a profundizar solo en los 3 primeros. El almidón resistente tipo 1 se encuentra en legumbres y granos, especialmente si son integrales, y solo si están cocidos al dente y también en algunas semillas. En los granos o legumbres completos, quiere decir que no están molidos, los gránulos de almidón se encuentran protegidos por la pared celular, es este dibujito de aquí. La pared vegetal está compuesta por celulosa, que es impermeable, por lo que el agua no puede llegar hasta los gránulos de almidón. Y es que para que estos se vuelvan digeribles, es necesario cocinarlos en presencia de agua. Si cocinamos durante mucho tiempo, esta pared celular se termina rompiendo y el agua termina por llegar al almidón. Por eso digo que el almidón resistente se obtiene solo si los granos están cocidos al dente. El almidón resistente tipo 2 es almidón crudo en el sentido estricto de la palabra. Ya hemos visto que para poder digerir el almidón debemos cocinarlo con agua. Pues si lo tomamos crudo, estaremos tomando almidón resistente. Ojo, cuidado porque las patatas y las batatas son tóxicas si se consumen crudas. Y ni hablemos de la yuca. Jamás, y repito, jamás consumas yuca cruda. Es de verdad muy tóxica. Pero el plátano, en estado verde, tanto si es plátano macho como si es plátano de postre, contiene una buena cantidad de almidón resistente si se consume crudo. Y su consumo en crudo sí es seguro. Pero es que además puedes preparar harina de plátano a partir de plátano macho verde y tener lista para mezclar en batidos y licuados. En este vídeo que te enlazo aquí arriba, te cuento lo sencillísimo que es prepararla en casa. Existen además cereales que pueden ser consumidos crudos sin resultar indigestos. Es el caso de la avena o también del trigo sarraceno. Al final del vídeo te contaré 2 formas deliciosas de consumirlos en crudo. Y llegamos al almidón resistente tipo 3 o almidón retrogradado, o eso que has oído de que cocer las patatas y enfriarlas después hace que engorden menos. Y es que cuando cocemos el almidón, este sufre un proceso que se llama gelatinización. Ciertamente se vuelve como gelatinoso. De ser inatacable por las enzimas de la digestión, se vuelve vulnerable a estas. Si enfriamos este almidón cocido, se produce el proceso inverso. El almidón gelatinizado y digerible se vuelve nuevamente inatacable por las enzimas de la digestión y, por lo tanto, resistente. Quiero pensar que llegados a este punto ya sabrás cómo consumir más almidón resistente, pero voy a insistir una vez más. Consume almidones crudos, ya sean plátanos verdes o gachas de avena cruda. Aumenta el consumo de legumbres y cereales integrales y cocínalos al dente. Y cuando te sea posible, después de cocerlos, déjalos enfriar dentro de la nevera. Sobre si se vuelve el almidón digerible al calentarse de nuevo, no me voy a pronunciar. Hay opiniones de todo tipo. Y para terminar el vídeo de hoy, te voy a dar 5 ideas fantásticas y deliciosas. La primera, y también la más previsible, es una ensalada de patata. Un ejemplo de almidón resistente del tipo 3.
Cuece las patatas y una vez que estén suficientemente frías, guárdalas en el frigorífico varias horas. También puedes prepararlas el día antes. Ya solo necesitas pelarlas, mezclar con perejil y ajo picado, que tienen además un efecto depurativo, y añadir un buen chorro de aceite de oliva y sal. No doy cantidades exactas, ya que cada cual sabe cuánto ajo, cuánto perejil y cuánta sal están a su gusto. Ve probando hasta ajustar las cantidades. Yo lo hago siempre así. Y vamos ahora con varias ideas de almidones crudos del tipo 2. Tal como te comentaba, algunos cereales se pueden consumir crudos sin resultar indigestos. Es el caso de la avena. Con ella puedes preparar un tiramisú saludable absolutamente delicioso, sin lácteos, sin azúcares refinados y sin gluten, siempre que uses una marca de avena certificada sin gluten. En este enlace de aquí arriba te dejo la forma de prepararlo, al igual que otros 5 desayunos saludables y sin gluten. Pero también puedes preparar un pudín de trigo sarraceno riquísimo, y repito, riquísimo, de forma muy fácil, igualmente sin gluten, sin lácteos y sin azúcares refinados. Remoja el trigo sarraceno varias horas. Al cabo de este tiempo, verás que se ha formado una especie de gel viscoso. Se debe a los mucílagos que contiene el trigo sarraceno. Tira el agua, pero no enjuagues el grano, ya que esos mucílagos protegen la mucosa digestiva. Pon todos los ingredientes que te menciono en un vaso de batidora y tritura hasta tener una crema fina y sin grumos. Puedes coronar si quieres con trozos de naranja y almendras. No solo es un pudín riquísimo, sino que tiene un valor nutricional altísimo. Otra forma de consumir almidón resistente del tipo 2 es con estas barritas energéticas caseras que te traía hace un par de meses, con un corazón jugoso y una cobertura de chocolate sin azúcar, absolutamente riquísimas. Te dejo el enlace a la receta aquí arriba. Y la última idea es una mousse de plátano y chocolate, increíblemente buena. Pela, trocea y congela un par de plátanos bien verdes. Puede ser plátano macho o plátano de postre. En mi caso, plátano de postre. Congelarlos, en realidad, no tiene más finalidad que aportar después una textura más cremosa, como de helado. El almidón resistente lo contienen por el hecho de estar verdes, no de congelarlos. En el momento de consumir, saca del congelador y coloca directamente en un vaso de batidora. Añade el resto de ingredientes que te menciono. Tritura con cuidado hasta tener una mezcla cremosa y ya la tienes lista para disfrutar. Se te van a saltar las lágrimas de lo rica que está y de saber que puedes comer tanta como quieras porque es que encima es saludable. Y bueno, ya con esto doy por terminado el vídeo de hoy. Espero haberos aclarado un poco qué es eso tan misterioso del almidón resistente y haberos dado un par de ideas de cómo incluirlo en vuestra dieta de forma deliciosa. Un saludo a todos.